Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Equipo de Portae. Hoy estoy con Melissa de Autismo Project porque vamos a hablar durante esta sesión sobre el autismo. Bueno, Melissa, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti por invitarme. Es un placer poder hablar en diferentes espacios y también poder interpelar el autismo con diferentes tipos de ramas, con el tema del deporte, con el tema de la entretención, del uso del tiempo libre. Entonces me parece muy interesante este espacio para nosotros. Genial. Cuéntanos, ¿qué es Autismo Project y por qué te decidiste a fundarlo? Bueno, yo soy psicóloga infantil y actualmente estoy haciendo mi tesis de doctorado acerca de autismo, sobre los determinantes sociales de la salud en familias con niños con autismo. Y haciendo mi trabajo de campo me encontré con que una de las dificultades de las familias que yo estaba entrevistando es que no entendían muchos temas, que iban donde el doctor, que iban donde el pediatra, que iban donde el neuropediatra, y el pediatra les decía muchas cosas, muchos temas, y ellos no lo entendían y llegaban a la casa con una sensación de soledad, con sensación de confusión, y eso afectaba la forma en que ellos empezaban a percibir el diagnóstico de sus hijos. Entonces, frente a ese desconocimiento, decidí abrir Autismo Project como un espacio de acompañamiento y un espacio de educación. Sobre todo me gusta explicar conceptos, me gusta explicar diferentes tipos de conductas, diferentes términos, porque muchas veces los papás tienen mucha información, pero información que no es clara ni es directa. Entonces, este año decidí fundar y abrimos nuestro espacio Autismo Project. ¿Y qué es el autismo? Porque yo creo que se habla de autismo y autismo es quizá muy general, ¿no? Y muchas veces hay personas que quizás lo confunden, ¿no? ¿Qué es el autismo? Bueno, empezando porque el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el autismo está vinculado en la forma en cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso central y tiene un inicio en la edad temprana. O sea, que autismo no es algo que te agarra a los 30 años. O no es que te diagnostican autismo a los 25 y empezaste a ser autista a los 25 y antes no lo eras. O que a los 20 años ya no tienes una serie de conductas y ya lo dejas de ser. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que una de las hipótesis es que inicia desde el momento embrionario, hay otras hipótesis, pero que se puede evidenciar desde los primeros meses y los primeros años de los niños. Como es un trastorno, no implica que es una enfermedad. Y eso es la lucha que estamos dando ahorita. ¿Por qué? Porque la gente se quedó en su cabeza que el autismo es una enfermedad. Entonces, que el autismo tiene cura, que el autismo es malo, que el autismo, etcétera, etcétera. Y no, el autismo de una u otra manera es una forma de comprender, es una forma de vivir y es una forma de organizar de manera diferencial la información que viene afuera del contexto hacia adentro. Y hay Entonces, una diferentes, persona autista no es una persona enferma, sino es una persona que está dentro de la neurodiversidad. hay Dime. diferentes tipos de autismo, ¿no? Eh, bueno, ese es otro problema. Antes había otro diagnóstico que se llamaba trastornos generalizados del neurodesarrollo. Ahí estaba los trastornos desintegrativos, el síndrome de Rett, el autismo y el Asperger. Entonces, casi todo el mundo escuchó Asperger en televisión, el autismo como la idea que teníamos antes del niño realmente con un autismo severo, como se decía, el niño no hablante, pero desde el 2003 lo que hicieron los manuales diagnósticos fue eliminar estos cuatro diagnósticos. El síndrome de Rett es un síndrome que tiene un componente genético, entonces lo sacaron y dejaron los otros tres y los volvieron como trastornos del espectro autista. Entonces ahora solo hay un diagnóstico. ¿Qué pasa? Si te fijas, la palabra central de los trastornos del espectro autista es el concepto espectro. Y quiere decir que una persona con autismo tiene una posibilidad infinita de formas de ser. Entonces puede ser desde una persona tipo lo que nos vende la televisión, Sheldon Cooper, o tipo el buen doctor, no me acuerdo el nombre,
hasta una persona no hablante que tiene unas estereotipas más fuertes, que tiene necesidad de ayuda adicional. Entonces ahora no hablamos de que hayan diferentes tipos de autismo, sino que hay un autismo que las personas se juegan en un espectro y que dependiendo de las ayudas que necesitan, puede haber tipo 1, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El, para los padres y madres que nos estén escuchando, incluso educadores, ¿puedes poner algún ejemplo de comportamientos más habituales en niños y niñas con autismo? A edad Sí, claro. temprana, sobre todo. A edad temprano, la más bonita y la más interesante son las estereotipias. ¿Qué es la estereotipia? Es que el niño, pues generalmente los niños con autismo y las personas con autismo tienen dificultad para el procesamiento de estímulos sensoriales. Ellos tienen como si recibieran mucha energía afuera y el cuerpo tuviera que sacarla, y para eso tienen movimientos repetitivos. Entonces son niños que desde muy temprana edad empiezan a mover sus manitos, empiezan a aletear como si fueran pajaritos, empiezan a balancearse, niños que apenas pueden sentarse, cuando tienen ese control bípedo, lo que empiezan es irse adelante y hacia atrás, niños que empiezan a apretar sus manitos, o niños que cuando empiezan a caminar logran la marcha, pero empiezan a caminar en puntas de pies. Las puntas de pies es algo diferente. Las estereotipias sí son movimientos repetitivos involuntarios que se pueden ver desde temprana edad, que muchos niños, no todos, pero muchos los tienen. También en los primeros meses, muchos niños presentan una forma de entender el juego diferente. Es decir, que todos los niños juegan a apilar sus bloques o a jugar con su carro, y ellos lo que hacen son líneas de carros, líneas de bloques. Ellos empiezan a categorizar sus carros y sus bloques de manera diferencial. Entonces tienen una percepción diferente del uso del juguete. Ese es otro ejemplo. Hay muchos niños y niñas que muerden, que pegan, ¿no? Con niños con autismo. ¿A qué se debe? ¿Te acuerdas que al principio decía que hay un problema de integración sensorial? Lo que pasa es que los niños con autismo, como niños con otros diagnósticos, procesan diferente los estímulos ambientales. Es decir, mientras a nosotros nos viene un estímulo, digamos un sonido fuerte, nosotros nos tapamos los oídos. Si viene un olor fuerte, feo, nosotros nos tapamos la nariz. Cuando ellos no procesan eso, lo que pasa es que hay como sobrecarga del sistema, y lo que ellos hacen es una reacción física. Entonces, generalmente los niños muerden porque hay algo en el ambiente que los molesta. Muchos niños, por ejemplo, muerden porque están ansiosos, y es decir, que esos estímulos lo están afectando, pero como él no los puede integrar, no los puede procesar de manera adecuada, es una respuesta realmente intuitiva. Va y muerde, va y golpea, va y es de una u otra manera agresivo. Eso es un ejemplo. Hay otro ejemplo, y es que volvemos a la parte sensorial. Ellos también buscan, algunos niños, no todos, dentro del espectro les gustan mucho los estímulos. Y la parte sensoromotor, la parte de cómo conocemos el mundo, generalmente está atravesada por la boca. Si te fijas, los bebés lo primero que hacen es meterse las cosas a la boca, se muerden ellos mismos, se meten los juguetes, los carritos. Los niños con autismo no dejan de hacer eso a los 12 años, a los 2 años, bueno, al año y medio, sino lo mantienen por más tiempo. Entonces, también una forma que tienen de conocer el mundo es metiéndose cosas a la boca, porque es una forma de ingresar nueva información sensorial. Y dentro de eso hay muchos niños que muerden como una forma de acercarse a su familia. Entonces, niños que solo muerden a la mamá cuando están felices. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicarse con su mamá de forma sensorial. No, no soy no hablante, no te puedo decir lo que siento, voy y te muerdo. Entonces todo depende del niño. Un niño que está en una situación estresante, un niño que no está manejando los estímulos, puede morder como forma de defensa. Por el otro lado, un niño también puede morder para conocer el mundo, y por el otro, un niño también puede morder como forma de comunicación sensorial. ¿Existen varias terapias para trabajar con niños y niñas autistas? Existen muchas terapias muy interesantes, pero es importante que todos sepan que las terapias no quieren decir cura. Que hayan terapias no quiere decir que esas terapias busquen la cura.
sino buscan ayudar a los niños con comportamientos, actitudes y diferentes aspectos que los afectan. Por ejemplo, la terapia ocupacional es espectacular para ellos. Por ejemplo, terapia psicológica, la terapia comportamental también existe, pero pues en este momento hay mucho debate alrededor de ella. El Fruit Time, que también es una terapia relacional hacia los padres. A mí me encanta la equinoterapia, me parece buenísima. Terapia con animales. Lo que quieren esas terapias es darle habilidades a los niños, que aprendan habilidades que no han desarrollado para que de una u otra manera puedan cumplir expectativas de sus padres y sus docentes. Hay otro tipo de terapias que ahorita se están vendiendo, que son terapias nutricionales, terapias de omega, terapias de cómo te cura tu hijo, y esas realmente son de vendehumos y terapias que ahorita le están haciendo mucho daño a los niños. Entonces hay que saber distinguir. Una terapia siempre tiene que estar recomendada por un doctor autorizado y tiene que tener un sustento científico. ¿Y crees que a día de hoy en los centros escolares hay buena predisposición para trabajar con los niños y niñas autistas? Eso depende de cada país. Con Autismo Project yo he hablado o tengo contacto con personas de todo Latinoamérica, de hispanohablantes y otras partes del mundo. Y por ejemplo, en España existen unas iniciativas súper interesantes, pero que están localizadas como por comunidades. Entonces hay unas comunidades que tienen más cosas que otras, que tienen proyectos más interesantes que otros. En Colombia se está moviendo el tema de la inclusión de manera bastante interesante. Hay otros países que no lo están moviendo, que todavía hay mucho atraso con el concepto de inclusión educativa, pero en general los docentes necesitan más información, los docentes necesitan más herramientas. Y es interesante porque a mí me escriben muchos docentes que dicen, "Ah, tengo un niño con autismo, me llegó, quiero ayudarle, pero no sé cómo. O tengo un niño con autismo, eso fue ayer, que empezó su proceso lectoescritor, veníamos súper bien, pero empezamos el proceso lectoescritor y no sé cómo hacer, no me está copiando, no he podido con eso, ¿cómo hago? Entonces son docentes, son maestros que se preocupan, pero que el mismo sistema no les ha dado las herramientas o que el desconocimiento lleva a que se sientan agobiados. Volvemos que también es muy importante el tema de educación e información con respecto a qué es el autismo. Por el otro lado, también hay docentes que tú les dices, mi hijo tiene autismo, y te dicen, no, yo no puedo, yo no le hago, y le tienen miedo al autismo, porque la palabra es miedo. Generalizado, hay algunos docentes que tienen una mentalidad vinculada al autismo con enfermedad que le tienen miedo, o que tienen la concepción de que va a ser súper difícil, que va a ser súper complicado, y no necesariamente es así. Pero lo que es cierto es que al final el miedo es desinformación en gran mayoría y desconocimiento. Pero a la hora de tener una clase en la que tienes 20 alumnos y uno de ellos tiene un trastorno de autismo, pero digamos un poco elevado, ¿no? O sea, que muerde, que pega. En ese caso es normal, ¿no? Que quizá el profesor o la profesora se vea un poco sobrepasado o sobrepasada porque no solo puede estar pendiente de esta persona, sino tiene 19 más. Exacto, y tienes toda la razón. Ahí viene el problema que es desconocimiento, para también hay un problema del sistema educativo. Y es cómo el sistema educativo tiene que también dar las oportunidades y condiciones óptimas para que los niños estén. Y es que un docente tiene 20 niños, puede tener un niño con autismo, pero tiene 3 niños con trastornos con TDAH, con trastornos de hiperactividad y problemas de atención. Tiene 2 niños más que pueden estar pasando problemas familiares. Puede tener otro niño con problema sensorial, con problema de oído, con problema de ojos. Ya son 8 niños. ¿Mm? Los, Entonces, el problema es que tenemos que repensar la educación y los sistemas tienen que apoyar la inclusión en diferentes aspectos. hablando de la inclusión, en tu experiencia, la mayoría de niños, o sea, una generalidad, ¿no? No se puede hablar de Mm. casos específicos, de niños y niñas con autismo,
se incorporan, digamos, a la sociedad de manera normal o, o- o es difícil esa incorporación? De, Me acordé de un ejemplo, discúlpame, me voy a volver a la anterior pregunta. Cuando yo estaba en Colombia, yo era profesora, era psicoorientadora de un colegio y había un niño, como tú lo describes, en un aula. Él tenía maestra sombra, es decir, una maestra acompañante 24/7. Y yo llegaba al salón, empezaba a hablar y este niño tenía episodios. De una vez entraba, se escalaba en crisis emocionales, golpeaba la sombra, me gritaba, tiraba su cuaderno, se ponía muy enojado. Y era apenas, yo llegaba, empezaba, el niño escalaba. Después nos dimos cuenta que al niño no le gustaba mi voz. ¿Mm? Apenas hicimos un proceso de que él me reconociera, me conociera, me tolerara. Él empezó a estar en clase tranquilamente, con el apoyo de su maestra sombra. Pero fíjate que a veces necesitamos el apoyo de alguien más y necesitamos también entender que estamos mediados por la comunicación y por las emociones. No solo ir a un aula es decir, le voy a enseñar matemáticas, sino, ok, ¿qué implica mi presencia y mi actuar para esos niños? Entonces, a la siguiente pregunta, es un punto muy interesante el concepto de integración normal. Creo que ese es el problema y es que nadie se integra de manera normal a la sociedad, sino con autismo. Lo que tratamos de hacer en los procesos de inclusión es que el niño no cambie, sino que el ambiente cambie para él y dar las herramientas para él incluirse en ese ambiente. ¿Por qué? Porque es muy antes, cuando teníamos la concepción de que teníamos que cambiar el niño, digamos, los niños con estereotipias, esos niños que tienen que moverse, los amarraban a las sillas. Porque no, si tú estás en un aula, te tienes que sentar y no te puedes mover. Y me amarraban a niños en la silla. Y todavía se usa mucho. Porque es que el estudiante tiene que sentarse derecho, mirando al frente y quieto. Entonces tú involuntariamente, inconscientemente te mueves porque hace parte de tu forma de ser. Entonces, ¿qué hacíamos? Como te tenías que incluir normalmente y ser como lo que esperamos todo, pues te amarramos. Y eso es una violación a un derecho básico, al derecho a la movilidad, Una del derecho a barbar la existencia. es una barbaridad, eso no pasará hoy en día, ¿no? Pasa más de lo que crees en muchos Mm, países. increíble. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, si te tienes que mover, muévete. Pero si el movimiento afecta a otro niño, pues yo te pongo en un punto donde te pueda manejar mejor el movimiento. Es decir, cuando estás en una silla, en la fila que está al lado de la pared. Y con eso te da un soporte a ti emocional. O te dejo adelante para que si te tienes que mover, pues de pronto no le pegues a tu compañero al frente. Y le digo a los niños, y los niños entienden muy bien. Generalmente, quien ayuda a los procesos de inclusión son más los compañeros que los profesores. Entonces, la idea de incluir normalmente, muchas personas no se pueden incluir normalmente. Vamos a una persona con depresión. Es muy difícil que en un episodio depresivo te incluyas en los procesos normales. Lo que tenemos que ver es cómo los ayudamos a las personas con autismo a ser parte de los procesos comunitarios y sociales y también cómo cambiamos esos procesos. Por eso hablamos de inclusión educativa, hablamos de accesibilidad, hablamos de inclusión laboral, hablamos de diseño universal, porque es que la carga no tiene que estar sobre la persona con autismo. La carga y la responsabilidad tiene que estar sobre la comunidad y el Estado. Y la persona con autismo tiene que darse su lucha, se la da, pero puntualmente cómo logramos también es una carga comunitaria y social bastante fuerte. Pero es interesante dentro del espectro autista que hay personas como pueda ser Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla, SpaceX, etcétera, matemáticos de renombre,
que han sido diagnosticados con trastorno de espectro autista y, y son, wow, personas de las mayores mentes que ha dado el mundo. Es curioso que este tipo de personas, dentro del, digamos, de su trastorno, luego han conseguido grandes éxitos que no tienen nada que ver con que hayan nacido con este trastorno, ¿no? Lo que pasa es que asumimos que el trastorno del espectro autista es un trastorno con incidencia cognitiva y no necesariamente lo es. Hay personas que tienen trastorno del espectro autista que no tienen ninguna dificultad cognitiva y de comprensión, pero también generalmente las personas con el trastorno del espectro autista que necesitan más apoyo y está entre lo que conocemos como autismo severo, generalmente están acompañadas con un diagnóstico adicional de discapacidad intelectual. Sería una comorbilidad. Esa palabra siempre me da duro, discúlpame. Pero entonces, en esos casos, vamos de la mano con otra cosa adicional. Entonces, si te fijas, la palabra espectro es espectacular, porque va desde esa persona que tiene un autismo y se va más hacia el Sabat, hacia el súper inteligente, hasta la persona que también tiene autismo, pero está acompañada con una dificultad cognitiva. Entonces, en ese espectro, de punta a punta, se maneja el autismo. Por eso ya no hablamos del autismo, sino del espectro autista. Bueno, pero al final eso, el espectro, digamos, desde el súper inteligente a la persona con discapacidad intelectual, Mm. pasa exactamente igual fuera del espectro autista. Mm. O sea, una persona no diagnosticada con espectro autista también está súper inteligente y también tiene una dificultad mayor. O sea, al final sería un poco igual, ¿no? Pero sin ese diagnóstico. Exacto, es lo mismo. El ejemplo de Elon Musk, el papá era dueño de una mina de diamantes. Quítale la de mina de diamantes y ponlo en el mundo normal. Tenga o no tenga autismo en el mundo normal, sin una mina de diamantes, tú no construyes Tesla. Entonces vamos con los privilegios, que No, sí, también no es, uno no es lo mismo no ser decide autismo con dónde dinero nace. sin dinero. Sí, pero uno no decide dónde nace. Exactamente, exactamente. ¿Qué porcentaje de niños y niñas crees que, sobre todo, una de las cuestiones del autismo que yo me he dado cuenta es la dificultad del lenguaje, ¿no? Mm. ¿Qué porcentaje de niños y niñas crees que consiguen comunicarse bien, entendiendo bien como aceptable, como suficiente? Bueno, ahí hay un punto bastante interesante y es que es otra vez lo que valoramos por comunicación y estamos dentro de un sistema donde la comunicación oral y verbal es la reina suprema, es lo que todo el mundo espera, el poder hablar, el comunicar es hablar, pero tenemos que entender que comunicar es también transmitir un mensaje y que no necesariamente todas las personas tienen que hablar de manera oral o verbal. Entendiendo eso, la mayoría de niños y niñas dentro del espectro logran algún nivel de comunicación, que no necesariamente es verbal. Por ejemplo, se me va el nombre ahorita, ahorita lo busco y te lo envío. Es un autor japonés de 15 años, autista no verbal, que le enseñaron a manejar pictogramas y comunicación aumentativa y escribió un libro muy bonito a punta de comunicación aumentativa, a punta de pictogramas, sin hablar una sola palabra. Hay muchas personas que se comunican a través de aplicaciones de comunicación aumentativa, es decir, a través de fotos, a través de imágenes, a través de dibujar, a través de escribir, ¿Cómo sin sueles? mencionar una palabra. También hay niños dentro del espectro que logran hablar y hablan muy bien. Y ese es un problema, y es que como asumimos que el espectro siempre es problemas en la comunicación, hay muchos niños que dicen, ok, yo tengo autismo, pero la sociedad, en el colegio, en la familia dicen, no, tú no puedes tener autismo, tú hablas. Y no necesariamente es así. La dificultad con el autismo en el habla
es que hay un retraso en la adquisición del lenguaje generalmente, pero también el problema es de la comunicación social. Es como yo me comunico hacia ti de manera social, como yo entiendo un sarcasmo, como yo entiendo un chiste, como yo te voy a decir que te quiero. No es que no tengan sentimientos, sino que la forma de decir te quiero no es decir, ay, oye, te quiero, sino es irle y jalarle el pelo a la mamá. Eso es comunicación. Solo que no es un te quiero, mami, una tarjetita, sino es voy y te jalo el pelo. Pero es comunicación. Entonces, de comunicar, la mayoría de niños se logran comunicar. De comunicación verbal, no te puedo decir un porcentaje porque creo que ni siquiera lo hay, pero muchos niños consiguen comunicación verbal asertiva. Y también muchos niños consiguen hablar verbalmente, pero también necesitan apoyos de comunicación aumentativa para otros temas que no logran verbalizar. Y también no sé si tú has escuchado, algunos niños tienen diferentes entonaciones, que hablan como robotcitos, como bla, 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 bla. Eso hace parte de la forma en que ellos están procesando el lenguaje. Y con esto me lleva a la última pregunta, que es, ¿crees que existe suficiente apoyo social hacia el autismo? No, eso es lo más triste. Es lo más ¿Crees que triste. viven un poco aislados? Viven aislados desde el simple hecho que se tenía hasta hace muy pocos años la idea, y no sé si tú les has escuchado, de que el autismo es un mundo aparte, que la persona autista vive en una burbuja. Entonces se asumía que la persona autista vivía en una burbuja, entonces dejémoslo solo porque le gusta estar solo, y eso no es cierto. A ellos les gusta ser parte de la comunidad, a ellos, ok, no, a veces no les gusta tener amigos o no hacerse jugar de la misma forma, pero sí les sienten cuando no están incluidos, sienten el rechazo, lo entienden. Entonces hace falta la comprensión y hace falta el apoyo. Por ejemplo, cuando un niño tiene una crisis, que lo miren mal, cuando los niños son agresivos, ¿cómo manejamos eso? Con los niños que tienen una mayor adaptación a los procesos que son verbales, que lo que tú dices, más hacia lo que se conocía antes como Asperger, las cosas son más sencillas. Pero cuando no, se necesita muchísimo apoyo, que la sociedad los entienda. Lo difícil que es para un papá decir, mi hijo tiene autismo, y esto es caso de la vida real, que le digan, ay, ¿usted qué hizo? Eso es un pecado que usted está pagando. Pobrecita su familia. Pero quién sabe por qué les están cobrando esta. ¿Y ustedes qué hicieron? Eso fue que usted hizo algo. O su hijo debería llevarlo a un exorcismo. Cosas que pasan hasta todavía. Entonces, fíjate que una familia que recibe este tipo de información, que va y lo comparte, y lo primero que hace su familia, su comunidad, es cerrarle la puerta, es que van y tratan de de ingresar al niño a un colegio, el colegio dice no, no estoy preparado para su hijo, que no se lo cuidan sus familiares. Es una familia que se carga emocionalmente y esa carga pasa al niño. Entonces necesitamos es un cambio a todos los niveles. Y Melissa, un mensaje final para esos educadores, educadoras, bueno, para la sociedad en general, Mm. eh, sobre el autismo. ¿Qué mensaje darías? O sea, si pudieras poner una pancarta, ¿no? En el centro de una gran ciudad, ¿qué comunicarías? Uf, creo que la primera vez que me preguntan esto. Ah, mm, el autismo está y se queda. El autismo está acá y se queda. Y no es problema de la persona, sino es nuestro problema. Está acá para quedarse y tenemos que hacer todo para que esté bien. Perfecto, bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Pues Melissa, me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por Muchísimas gracias, Ricardo. aportar este granito de arena bueno, a la contribución al autismo y a la normalización y bueno, al entendimiento y yo creo que a la mejora al final
de la vida de las personas pues, que han nacido con este trastorno, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, me parece un espacio muy interesante. Igual las personas que quieren contactarse nos encuentran en nuestras redes sociales como Autismo Project. Genial. Pues muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a ti. Hasta luego.